Bueno, Son y cuarto casi. perfecto. Bueno, les voy a mostrar, lo primero que les voy a mostrar es cómo va la línea del tiempo. Hoy vamos a tener que ver una parte, así que, pero básicamente lo voy a abrir. Bien. Nos vamos a ubicar dónde vamos a trabajar, ¿sí? Bien. Esta es la línea del tiempo que yo he armado. Con esto arranca la línea del tiempo, fue todo un desglose que van a tener. Eh, Me está costando bastante más de lo que yo pensaba, porque bueno, me di cuenta que había cuestiones que íbamos. Nosotros vamos a trabajar en este bloque desde la edad moderna, ¿sí? En adelante, hasta nuestros días. En realidad al revés, desde nuestros días hasta la edad moderna. Pero igual yo aquí está muy simplificada, probablemente si la ve la profe de historia diría, no, acá faltan cosas, o esto va un poquito más acá, un poco más allá, porque hay diferentes autores y diferentes concepciones de armarla. Yo he intentado ubicar a China, Francia, perdón, a Francia, a América, ya lo van a ver después en el desglose, porque siempre las líneas del tiempo que nos presentan suelen ser eh, europeas, y bueno, eso me molesta un poco. Así que nosotros nos vamos a estar ubicando en este bloque para que tengan una idea de cómo está estructurada la línea. Está estructurada por edades, ¿sí? La edad, la prehistoria, que tiene dos edades, la de piedra y los metales. La edad antigua, la edad media, la edad antigua donde se dieron las grandes civilizaciones. Acá, por ejemplo, no anoté todas las acepciones artísticas de todas las civilizaciones, sino la greco-romana, que es neoplatonista, y después, bueno, por supuesto, está Egipto, Mesopotamia, Persia, Fenicia, el arte etrusco, hay un montón de cuestiones ahí. Simplemente es una guía para que ustedes se ubiquen en el tiempo y que sepan que estas palabras que están acá arriba, por ejemplo, que son las civilizaciones, van a hacer crecer este bloque de aquí, ¿no? Donde dice greco-romano. Por una cuestión de no complicarles, esta es una ubicación rápida. Bueno, la aparición de la escritura, por supuesto, la aparición, el nacimiento de Cristo está marcado con una cruz, el descubrimiento de América está, que son los hitos más importantes que van como cambiando y haciendo que nuestra evolución sea diferente. El descubrimiento de América y la Revolución Francesa, ¿sí? Eh, Acá abajo, en esta sublínea que les puse, son las líneas de pensamiento, ¿no? Durante la prehistoria, el pensamiento mágico, en la edad antigua, casi todas las civilizaciones eran politeístas. Había, bueno, está Palestina que era monoteísta, ¿sí? Los hebreos. Y ya en la Edad Media, el cristianismo y hay una visión teocéntrica, y después volvemos, digamos, a una visión antropocéntrica que es similar a la de la Edad Antigua. Nada más que no la quise poner porque, bueno, como hay diferentes civilizaciones que han sido importantes, por más pequeñas que han sido sus aportes, me parecía como, bueno, toda esa cuestión con la moralidad, pero se entiende, ¿no? Y dentro de la visión antropocentrista comienza, digamos, el humanismo con el Renacimiento, el neoclasicismo después, la ilustración, el romanticismo, el nombre, hay otros intermedios, pero estos son como lo más. Y ya acá tenemos dentro del humanismo la modernidad que arranca con el periodo de la ilustración, si ustedes se fijan así, y dentro de la modernidad está el modernismo, que está a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que está dentro de la modernidad, y todo esto se va como extendiendo en el tiempo, y van a ver que una cosa incluye a la otra. Aparece el transhumanismo como una línea de pensamiento, y a su vez superpuesto a esto y en el mismo tiempo
el posmodernismo y las tecnopoéticas, ¿sí? Todo esto va a ir coincidiendo con las diferentes revoluciones industriales y las vanguardias. Está como clarito, ¿no? Tírenme un... Sí, sí, bien. Bastante, Sí, se ¿no? Sí, entiende profe, perfecto. está perfecto. Ay, está perfecto. Qué cosa. Yo tengo una Yo, línea de tiempo similar también, así que bueno, va yo bien. esta la estoy nutriendo, espero tenerla lista para el... Ahora voy a volver a compartir pantalla. Eh, a ver, espérense un poquito. Vamos a abrirla a modo presentación. Calculo que es esta. Esta línea del tiempo, ustedes van a tener un PDF interactivo. Yo algo les expliqué, empecé a hacer algo a nivel organizativo, no me gustó, me pareció esto mucho más claro. Donde se van a encontrar, lo primero que van a encontrar es esto, por supuesto. Y después van a encontrar lo mismo, pero de esta manera. Abajo tienen todas las, las, las características artísticas, arte más y cultura más importante. Y arriba tienen los descubrimientos científicos o los avances tecnocientíficos. Entonces, si yo hago clic, por ejemplo, en arte, me voy a ir y ahí tienen todas las características, ¿sí? No, trato de no nombrar obras en específico y demás, sino que son características generales, ¿sí? Puedo volver o a la línea del tiempo o puedo volver, digamos, al índice. ¿Mm? Acá tienen dos iconitos que se van a mantener. Entonces, por ejemplo, si queremos ver los avances de la Edad Media, nos vamos ahí, ¿sí? Artes de la impresión, que aparecieron al final de la Edad Media, se los disputan por ahí los del Renacimiento y los de la Edad Media, pero instrumentos de medición, aparece la pintura al óleo, por ejemplo, eh, ¿sí? O sea que tienen como bastante las características alta edad media del arte en sí. Bueno, esa es la línea del tiempo que estoy armando. Me falta completar los ítems que ya los tengo casi listos de la edad moderna, la contemporánea y la posmodernidad, digamos, porque esto es lo que vamos a trabajar más, ¿sí? De todas maneras, la idea es que les sirva para más adelante. Me parece que les va a ser bastante funcional, ¿o no? Sí, es muy funcional. Es muy funcional, dicen. Ojo que Yo está... creo que Sí, cuando se estudia historia del arte, que yo lo he estudiado en dos carreras anteriormente, es como lo primero, lo primario, básicamente. Cuando a mí no me han dado las líneas de tiempo, me las he hecho yo porque es como que si no, hay una confusión que además es muy normal entre edad moderna y arte moderno, entonces como que esas pequeñas cosas de definiciones por ahí claro, ocurren, molesta. claro. Sí, yo ahora les voy a colgar la línea sola y después ya les voy a pasar el archivo con todas las características para que lo tengan. Además, un archivo que se puede ir modificando, se puede ir agregando, sumando, pero lo pueden tener con ustedes para el resto de la carrera, digamos, ¿sí? El archivo interactivo con todo. Pero la línea esa ya la voy a colgar ahí en esta clase, la imagen de la línea para que, bueno, la tengan a mano. Recuerden que es una línea pensada desde arte, ciencia y tecnología, en donde yo abarco algunas otras cuestiones. No están todos los hitos del arte, de la historia del arte. ¿Está bien? Pero sí están los grandes bloques como para que se ubiquen. Bien. Bueno. ¿Vieron cuándo es el parcial? Sí, o sea, yo lo vi como muy por arriba que decía 7 de septiembre, pero no llegué a entrar Bueno, a leer, digamos. voy a volver a compartir pantalla así leemos juntos de qué se trata y explico de qué se trata el parcial. Me parece lo más piola.
Eh, Déjenme un minuto, estoy entrando al aula virtual. Se la dejé visible esa clase justamente para explicarles hoy, así se van preparando. ¿Está bien? Bien. Y después arrancamos ya con la clase. Si no. Bueno, el parcial es muy sencillo, eh, en el sentido de que es argumentativo. Nunca, yo no soy de recabar datos ni cosas que después me las voy a olvidar. ¿Sí? La idea es que, por eso hay algunos de ustedes que ya empezaron a enviar esas conclusiones de la clase, que están muy buenos, porque esas conclusiones los van a ayudar con el parcial. ¿Sí? Si ustedes hacen esas conclusiones todo el tiempo, eh, la idea es que me las manden. Si no me las mandan, bueno, van a poder generar el parcial. Es un parcial que tienen que ir elaborando, ¿sí? Por eso también están todos los temas expuestos, aunque me falte un par de temas darlos. Solamente vamos a trabajar con el material de clase como obligatorio, pero no es necesario que ustedes lo citen porque pueden estar o no de acuerdo con ese material, y a su vez pueden buscar otras fuentes que sean más acordes al pensamiento de cada uno, y ahí tienen que, por supuesto, agregar la bibliografía y citarlas, ¿no? El parcial, la consigna dice: tener en cuenta tus propias reflexiones al finalizar cada clase de los siguientes temas: arte, tecnología y sociedad, humanismo, transhumanismo y poshumanismo, que es la de hoy, y las dos siguientes son de posmodernidad y ciberculturas. Por eso les recomiendo que hagan estas mini conclusiones personales que yo les he estado pidiendo. Realiza un ensayo argumentativo que no supere las 2 carillas bajo las siguientes pautas. Establece una problemática actual en relación al arte que te preocupe, ¿sí? Y desarrolla tu afirmación u opinión personal y defiéndela. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Establece una problemática actual en relación al arte. Esto lo busco yo. Claro, es algo que a ustedes les preocupen. Ahora vamos a ver cuáles son Claro. los problemas del transhumanismo, y algo, por supuesto, que va a tener que tener. Nosotros estamos viendo la historia desde el presente hacia atrás. ¿Sí? Yo tendría que haber qué sé yo, arrancado, no sé, no, vamos a arrancar con el transhumanismo, que es lo más, y el poshumanismo, eso lo vemos hoy. Para ver eso necesitamos ver el humanismo, y nos vamos a plantear un montón de cuestiones. Y van a ver que hay conflictos, no solo estéticos, sino o artísticos, sino que sociales, éticos, de tipo moral, por supuesto, lo acabo de decir con éticos, que se cruzan con el arte, ¿sí? Y no solo que se cruzan, sino que son parte de la problemática. Entonces, cuando yo hablo de la relación en relación al arte, me refiero a una problemática, que estén viendo o que pueden llegar a ver. O sea, por ejemplo, haciendo futurología, si seguimos por este camino, qué horror, va a ocurrir esto, o qué bueno, porque las posibilidades son bla, o serán, y ahí van a tener que defender y argumentar, ¿sí? Se los he limitado a 2 carillas porque, si no nos vamos por la rama, y como muchos no hacen escritura académica, la idea es un poco empezar a instruirlo en lo que es la escritura académica, y lo vamos a hacer bajo un formato. Mi consejo es que primero lo escriban y después lo acomoden a la escritura académica, ¿sí? O sea, que no se pongan mientras escriben a pensar cómo vamos a armar ese formato, porque si no se van de la idea. Ustedes ahora creen y establezcan este pequeño ensayo. Entonces, tiene una página inicial que es el título con el nombre, el apellido, la cátedra, el nombre del docente, casa de estudio, lugar y fecha. Se pueden poner el loguito de la universidad ahí, genial. Y las 2 siguientes páginas es el cuerpo del ensayo, ¿sí? Que tiene que incluir introducción. Un ensayo tiene introducción, cuerpo expositivo o argumentativo, y la conclusión. La conclusión siempre es lo más importante que tiene un ensayo. Y bueno,
Yo acá les dejo un material para que chusmen cómo se hace un ensayo y les pido que lo hagan en un formato, que la tipografía sea Arial, Verdano, Calibri, en tamaño 11, con interlineado sencillo. ¿Está? Y citar las fuentes, si son de las que sean, si son fuentes de la cátedra, si son libros, si son artículos de internet, video, entrevistas que hayan visto, siempre cítenlas. Y les puse, si no saben cómo escribir un ensayo, pueden consultar la siguiente guía. Esta es una profesora adjunta de la Universidad de Florida que ha realizado bastantes guías sobre ensayos y demás. Lo suben a esta clase, a la clase número 7, que es el 30 de septiembre, o sea, tenemos un mes para hacerlo. Eh, y la fecha límite, el tiempo límite es 30 de septiembre a las 8 horas. ¿Sí? Ese día en particular no van a tener clases porque ustedes van a estar agotados de haber escrito el parcial, el ensayo. No, bueno, la idea es que yo también aproveche para ese día para yo corregirlos y que pronto tengan el resultado, la nota. ¿Mm? ¿Que está clarito? Sí, Gaby, lo que no entiendo, ay, sorry. Sí. Gaby, lo que no no, entiendo es, por ejemplo, si todo eso que se va mandando en forma parcial, o lo sumo y hago todo para presentar un solo escrito. Sí, lo que me van mandando en forma parcial, yo voy a hacer una devolución la semana que viene. De todas maneras han sido 3, Ah, o sea, muchos no se han puesto a escribir. Eh, Puede ser parte del escrito o no, está bien, pero sí ayuda a que uno, a medida que va pasando el tiempo, vamos viendo diferentes cuestiones con el arte y la tecnología y la historia, uno vaya como abriendo la cabeza y bueno, y posicionándose, ¿sí? Nunca es inocente el arte. De hecho, lo que pensamos sobre algún tipo de arte que ya pasó con la mirada contemporánea tampoco es inocente. Tenemos una idea de eso, ¿sí? Pero no una idea que está restringida a lo que los otros han investigado o han averiguado o nos dicen en los libros o en los textos, ¿sí? Una idea propia. Vamos construyendo eso. La idea de que ustedes puedan escribir estas pequeñas conclusiones tiene que ver con eso. ¿Les puede llegar a servir? Lo más probable es que sí, porque las personas somos una unidad, no estamos, aunque no lo escriban tal cual, o a lo mejor de ahí surge una nueva problema o dice, no, pero la verdad que a mí yo tengo que hablar de esto, mi ensayo tiene que ser sobre esto otro, ¿sí? Respondí, pero eh, ay, no sé si interrumpí. no hay Yo tengo problema, otra pregunta. sí, Dos en realidad. las Una que respecto a quieran. la cantidad mínima de palabras o, bueno, no sé cómo lo mide. Y respecto a los pequeños resúmenes que se tienen que mandar, son de carácter obligatorio. No estuve pudiendo ver muy bien, entonces por eso hago esta pregunta acá. No, yo les Eh, sugiero que ustedes hagan los resúmenes y yo, a bien, medida que me lo van mandando, les voy haciendo devolución. Esto es como una construcción así conjunta. La idea de bien, los resúmenes es que yo sepa que ustedes no se van a atorar con toda la información cuando llegue el momento de hacer algo, ¿sí? No va a afectar, son pequeños trabajos prácticos que tienen que ver con desarrollar pensamiento más que otra cosa. sí, sí, entiendo. Lo que Entonces, pasa es que entiendo, digamos, como la metodología, pero en mi caso en particular a mí me conviene como ir viéndolo, pero tal vez no haciendo los resúmenes porque, bueno, por ahí se me complica está mucho con mi bien, otra carrera y está estoy con bien. escritura académica y cosas por el estilo también, entonces como que No hay prefiero ningún directamente problema. Yo he dado clase en todos los niveles, desde jardín hasta la universidad, y yo soy de la idea que en el nivel terciario y universitario la responsabilidad de aprender corre por parte del alumno. Yo enseño, doy opciones, doy bien. estrategias como los resúmenes, por ejemplo, pero no necesariamente les tienen que servir todo y hay algunos que son más vagos, digamos, ¿no? Y después, o sea, hacen todo junto. Pero, o no, a lo mejor eso les sirve, ¿sí? Pero en realidad la responsabilidad es de ustedes. Lo que vale es el ensayito que no va Bien, a ser tan fácil perfecto. de hacerlo. Por eso yo les sugería que fueran, digamos, como escribiendo algo, apuntando algo. Pero si vos funcionás de la otra manera, leyendo,
para después de Eh, construir mentalmente no hay ningún problema. No, es que probablemente vaya haciendo apuntes, pero no como para Perfecto. mandar resúmenes, o sea, y además como que estoy con otras dos materias que tienen que ver estrictamente con escritura académica, una es mi tesis y otra es escritura argumentativa en filosofía, entonces como que me sumaría todo y me volvería muy loca, digamos. Bueno, yo les Entonces, pido una forma sencilla de hacer el ensayo, es una manera de bien, pedirles algo académico sin complicarlos en un primer año, ¿sí? Ya van a tener perfecto, tiempo a lo largo de la carrera de escribir, 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 claro, pero a ver, yo doy investigación en artes en la carrera de artes visuales y la doy en cuarto año y una gran falta de ejercicio en eso. A ver, si ustedes se equivocan en alguna cosa del ensayo, bueno, nada, iremos aprendiendo. Eso no va a afectar, sí, porque no es parte de la materia, pero sí se los pido en ese formato para que traten más o bien, menos de ir aprendiendo. perfecto. Lo que vale acá es que la problemática que ustedes pongan en jaque sea algo que realmente les preocupe a ustedes. Puede ser similar a las que de otros autores que hayan leído u opiniones que hayan escuchado, pero siempre uno tiene una visión personal de la cosa, ¿sí? Eso para mí es súper importante. Las construcciones personales de conocimiento son mucho más valederas de lo que yo le puedo decir o lo que nos puede decir, no sé, Pilloan, cualquier autor. Eh, bueno, aclarado, arrancamos. Sí, La, aclarado. Pregunto así rapidito. claro, ¿Se le puede recuerda, sumar ¿cómo? alguna imagen, aparte de las dos páginas del ensayo, del escrito, alguna imagen se Sí, puede en sumar una como tercera, citando? cuarta pueden sumar, Bien, sí, en otras, bien, bárbaro. sí. En todo caso, dentro del ensayo poner ver figura 3 qué sé yo, ¿sí? Bien. Bueno, las consignas están en la clase 7 parcial número 1 en el aula virtual. Bien. Bueno, vamos a arrancar. Primero vamos a arrancar. ¿Han visto el concepto de paradigma? ¿Ya con otro profe? Bueno, En otra carrera sí, bueno, sí, en esta no. en esta no. Bien, vamos a arrancar con un En concepto. dibujo creo que hay algo, o en alguna de las de Machado. Ah, puede que Nico haya dado algo esta hora es terrible y hay días que estoy muy trabada. Bien, vamos a ver una cosa como muy global sobre el paradigma porque lo que vamos a trabajar en estos cambios históricos son justamente cambios de paradigma, o sea, cambios de ideas. Ahora vamos a ver de qué se trata muy rápidamente para poder iniciar. Bien, cualquier cosa ustedes me interrumpen, ¿no? No tengo problema, soy... ¿Qué es un paradigma? Sí, la palabra deriva de una voz griega, que el prefijo significa junto, y el resto, digma, modelo, ejemplo, patrón, ¿sí? Entonces un paradigma es es un modelo o patrones que se juntan para formar un grupo de ideas, así como básicamente, ¿sí? Es una visión de conjunto donde hay marcos de referencias, ¿no? Que son, estos marcos de referencia son postulados, sistemas científicos, ideas concatenadas que un grupo al menos acuerda, ¿sí? Sirven para un momento social e histórico determinado, dan respuesta a algunas cosas, pero siempre como eh, la sociedad es móvil, se van moviendo y demás, hay un momento en que eso deja de servir. ¿Mm? Pensar de esa forma deja de servir, entonces se produce un quiebre. En el caso, nosotros vamos a ver ahora que en el caso del transhumanismo y del poshumanismo, todos estos quiebres empezaron con las revoluciones industriales, ¿sí? Entonces aparecen estas y ya lo que se pensaba sobre el hombre y su trabajo y el arte ya no nos sirve y no nos sirve como esta visión de conjunto y aparece una nueva, siempre hay una situación en crisis. Esto no quiere decir de que lo que se venía pensando, o sea, el paradigma anterior esté
sea eliminado por uno nuevo. Pueden convivir, ¿está? O puede ser absorbido uno por otro. Para tener una idea, hay dos elementos que juegan en estos marcos de referencias. Es el individuo y el individualismo, o sea, el individuo en sí mismo como ser vivo, ¿sí? Independiente de los demás, y cómo es su función dentro o respecto de la colectividad. La corriente del individualismo, hay una corriente específica, le otorga primacía al individuo por sobre el resto, ¿sí? Entonces ahí entra en juego un montón de cuestiones morales. Después leanlo tranquilos, yo lo voy a pasar como rápido. ¿Hasta ahora me van siguiendo? O sea, hay una necesidad que es cubierta por una Sí, serie sí. de visión, por una visión de conjunto con ciertos marcos de referencia, y cuando sucede algo, que esa visión de conjunto, esos marcos de referencia ya no nos sirven, aparece un nuevo paradigma. Básicamente, eso es lo que tienen que saber. Eh, al día de hoy, estas son palabras mías en esta de Apo, eh, creo que conviven diferentes formas de ver a las personas, ¿sí? O al individuo. O algunos dirán, bueno, es el individualismo y el individuo. Y está por un lado el individuo que es consumidor, que esa es una realidad, es una visión de conjunto que por más que no seamos capitalistas y demás, tenemos que consumir para sobrevivir, es una realidad. Después está el individuo que quiere legitimarse a sí mismo, ¿sí? Y después está la identidad del individuo dentro de un colectivo. Creo que esos tres aspectos están como jugando, ¿sí? En la realidad actual, que es un poco lo que ocurre, o sea, vamos a ver en la posmodernidad, o sea, no hay una sola línea para seguir, sino que pueden convivir todas estas cosas, ¿sí? Por eso se empieza a desmaterializar todo y a la vez todo empieza a funcionar. Estamos como volviendo de a poco, a los antiguos griegos donde el pensamiento era uno solo. Si bien hay especializaciones, empezamos a ver de nuevo a la persona como una, con diferentes facetas, y todas esas integran a esa persona, ¿sí? Y también ocurre, por supuesto, en el arte, en la ciencia. Ya hay muchos médicos, por ejemplo, que tratan holísticamente a las personas. Y está bueno para mí que sea así. En este sentido, tenemos un mejunje acá de arte, tecnología, ciencia y sociedad más que nunca. Y vamos a ver, ya vamos a verlo más adelante. Bueno, Kant, perdón, un poco se adelanta y predice un poco la aparición del arte conceptual, que da origen después a todo lo que va a suceder en la posmodernidad. Pero en el paradigma de que es lo que vamos hoy a enfrentar a través del pensamiento humanista, trans y poshumanista, en el paradigma de la modernidad tenemos el modelo industrial, ¿sí? Mientras que en el de la posmodernidad es el modelo informacional, o sea, el de la información, ¿sí? El conocimiento es poder, esa idea. En la modernidad hay una recepción como pasiva, mientras que en la posmodernidad hay una recepción muchísimo más activa, y se ponen en juego un montón de cosas en donde el individuo puede interactuar directamente con estas reglas, estas normas, cambiarlas y mezclarlas. El paradigma de la modernidad, sí, tiene de alguna manera sus bases en el humanismo, no, tiene de alguna manera no, tiene sus bases en el humanismo, sí, y este humanismo, con todo el lío que se armó en la posmodernidad, así de simple lo explico, da origen al trans y al posthumanismo, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Acá termina la presentación de esta parte para dar paso a la otra. ¿Hasta ahora me entendieron? Sí, sí. Sí, seguro. Bueno, che, somos pocos, no me dejen hablando sola. Ah, No, yo me quedé Sí, pensando sí, lo veo. en lo que dijiste de... Espera que prenda la cámara, tengo cara dormida nomás.
Me quedé pensando en lo que dijiste de la concepción de que se está volviendo el pensamiento griego, de ver al individuo como un Un ser todo. íntegro y un todo, y que de ahí se busca todo lo holístico. Y es cierto, yo algo que vengo carburándose bastante, eh, en cuanto al tratamiento hasta de las enfermedades, que hay mucha gente que se está rebelando contra eso de, bueno, que en la cultura occidental existe eso de o se empastilla o se extirpa, ¿no? Y cuánta gente está volviendo a como las raíces o La la medicina. biopolítica Bueno, es claro, pero de hecho de que exista la carrera de artes multimediales, habla también de que no solo, o sea, yo puse el ejemplo de la persona, porque es la persona el centro de todo, ¿no? Pero la persona necesita que las artes sean más que la pintura, más que el dibujo, más que, ¿sí? Hay muchas cosas que están ocurriendo en esta construcción del uno. Ah, para mí. Pero es cierto, Jimena. Sí, sí. eh, Me quedé pensando en por qué los griegos, por qué, porque yo no tengo muy presente el tema de los griegos, algo muy por arriba, por qué lo relacionás con eso, pero después lo investigo en el problema. Sí, en realidad lo relaciono con las culturas antiguas, con la edad antigua. Ajá. Es muy interesante. El humanismo se centra sus bases, ahora lo vamos a ver, en la cultura antigua Ujú. y hay varias civilizaciones. Nosotros decimos los griegos y los romanos porque son los que pero en muchas civilizaciones aparece la escritura en ese momento. La escritura da como un puntapié, digamos, para que todo fue terrible la aparición de la escritura, digamos, aunque no, por ejemplo, y la imprenta aparece en China durante la época antigua, ¿sí? Pero recién es llevada por Marco Polo a Europa. Ahí la agarra Gutenberg, le hace un par de adecuaciones y surge la imprenta, ¿sí? Entonces, por eso a mí me parece lógico que en este tiempo empezamos a reconocer los méritos de quienes son, digamos. Yo me opongo a esa cuestión, a esa mirada tan sectaria. Entonces, teniendo en cuenta esta cuestión, creo que Geraldine, ¿vos querías decir algo? No, 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 o si era algo ya pasó y me olvidé. Ah, Bueno, entonces teniendo en cuenta esta idea de paradigma, lo que vamos a ver es siempre un antagonismo entre unas formas de pensar y otras, pero que para mí nunca se terminan de excluir. Hay por ahí alguien que dice, bueno, un paradigma nuevo saca del lugar a uno viejo. Yo creo que no es así, que no es tan simple. Creo que son construcciones que van concatenadas, que vamos haciendo a través del tiempo. Y que se traslapan. Sí, seguro. Aparte, yo ahí, hacer una línea de tiempo es muy complicado. ¿Por qué? Porque las cosas en la historia no ocurren linealmente. Imagínense más que una línea, tendríamos que tener una red del tiempo, ¿sí? Como algo que va como entretejiéndose. Entonces, porque la rueda, bueno, dicen que aparece en tal época, pero en realidad termina de ser funcional en tal otra. Y la escritura, algunos lo ubican a finales de la edad de los metales, por ejemplo, ¿sí? Con los primeros grafos que aparecen. Y otros, bueno, entonces no es una cosa que de pronto a alguien se le ocurrió como la musa inspiradora. Ah, voy a picar unos signos acá en la piedra y van a ser las primeras. No, es una construcción, ¿no? Entonces van a ver que hay autores que mueven las fechas son para mí orientativas, pero nunca tienen que ser exactas, nunca las toman como exactas. Bueno, que sé yo, salvo el cordobazo, que sabemos que fue así, ¿no? Pero estas transmisiones, estos modos de los pensamientos que van discurriendo y transformándose, para mí tienen que ser trabajados con mucho más respeto. Bueno, ahora nos vamos a meter en un tema que a mí me recontra apasiona, más allá de por sus bases, sino porque es lo que es el arte hoy. Entonces,
O sea, después vamos a ver las tecnopoéticas y todo, pero en realidad vamos a empezar de lo que más está ocurriendo para atrás. Después nos vamos a meter de nuevo en este tema para, para ver un poquito más autores y demás. Ahora vamos a ver algunos, ¿no? Pero yo me eduqué, antes de presentar pantalla, yo me eduqué me eduqué, no, crecí en la década de los 80 con Terminator. Soy fanática de Matrix. Mi imaginario de construcción tiene que ver con otras cuestiones. Tuvimos una computadora en casa cuando nadie la tenía, donde no había un entorno gráfico para interactuar, había que hacer códigos. Entonces hay toda una cuestión de... Yo estoy viendo cosas hoy que pensé que no iban a ocurrir, que la ciencia ficción había sentado algunas bases dentro del imaginario y que después empezaron a suceder. Y vos decís, wow, estamos todos re locos. Y la ciencia en sí y el arte suele nutrirse del pensamiento de ficción para postular cosas y tratar de comprobarlas o tratar de llevarlas adelante. O sea, ahora sí, con esta presentación, Chan, vamos a compartir pantalla. Bueno, cuando hablamos de pensamientos, ¿sí? Que engloban a todo un grupo de personas que signan a una época, a mí me gusta llamarles relatos eidéticos o cielos teóricos, ¿sí? Aquello a lo que se apunta o a esta idea que se tiene, digamos, de cómo deberían ser las cosas. Funcionan como las utopías, ¿no? Es hacia donde vamos en el horizonte. Podemos encontrar varios autores que los llaman de diferentes formas, pero yo en vez de decirle paradigmas me dice, bueno, relatos teóricos, perdón, eidéticos o cielos teóricos, como más poéticos. Y me acerca mucho más al estudio de la teoría. Pero esa es una concepción mía, ¿no? No vayan a decir por ahí, si otros profes le dicen, esto es un paradigma, ustedes dicen, sí, profe, es un paradigma. Listo, ya está. Yo les cuento lo que a mí me pasa. Entonces tenemos el humanismo, el transhumanismo, ¿sí? Y el poshumanismo. Si nos fijamos acá abajo, ¿sí? El humanismo, que fue un movimiento que surgió a finales del siglo XIV, en realidad se lo ubica como en el siglo XV, pero yo lo pongo a finales del siglo XIV porque ya a finales del siglo XIV, sobre el final de la era medieval, empiezan a aparecer las universidades, que es lo que empieza a dispararse, lo que empieza a disparar el pensamiento en sí, se empiezan a desprender de toda la cuestión católica y de esta opresión que había, y bueno, entonces yo lo ubico ahí. Recuerden que es finales del siglo XIV. Bueno, y el hombre empieza a ser considerado por sí mismo, ¿sí? Se empieza a tener una idea del hombre muy parecida a la que tenían los griegos, y todo va a empezar a girar en torno al hombre. Tanto es así que empiezan a aparecer un montón de avances científicos, investigaciones, eh, posicionamientos, discusiones filosóficas. Todo eso es el humanismo. Lo podemos dividir en tres, que es el humanismo cristiano, el humanismo evolutivo y el humanismo secular. El humanismo cristiano es un movimiento religioso, no le quedaba otra a los católicos que adherir de alguna manera al humanismo. Aparte había pensadores dentro de los curas que, bueno, tenían otra cabeza, en donde se pretende que el hombre tenga su realización plena, pero desde el contexto religioso, ¿no? O sea, aceptable. Dice, bueno, está bien, no hay problema, vamos adelante, que el hombre sea el centro, pero no nos olvidemos de esto, de esto, de esto, de esto. Eso es más o menos el humanismo cristiano. Después, si quieren ahondar en eso, ahondan por vuestra cuenta. El humanismo evolutivo es una corriente de pensamiento que oscila entre la filosofía, la epistemología y la antropología. Va a poner el acento en lo que ocurre con el hombre,
no dije nunca la palabra hombre. Bien, ahora sí. Lo que ocurre con el hombre, en el sentido antropológico, ¿sí? Y cómo va evolucionando el hombre en ese sentido, o la humanidad, vamos a decir, ¿sí? Y el humanismo secular es un movimiento que se basa en determinadas corrientes, que intenta, digamos, defenestrar cosas como el creacionismo religioso o o católico, y empieza a buscar, es el que empieza a buscar cuál es el origen del universo. Dentro del humanismo secular se encuentran, por ejemplo, las teorías de Galileo, toda esta gente que empieza como a pensar en que hay, bueno, mucho más de lo que nos dicen, ¿sí? Y empiezan a surgir las ciencias y las investigaciones científicas en el formato que las conocemos hoy, a modo de investigaciones. Pasa el tiempo, mucho el tiempo, y en el medio ocurren varias cosas que ya vamos a estudiar más adelante, entre ellas la Revolución Francesa, la Ilustración, que todo se empieza como a tener más teoría científica, empiezan a haber más investigaciones, un montón de cuestiones, y llegamos a nuestros días, y más esto me animo a decir que empieza a mitad del siglo XX, y y los científicos y los artistas, porque son movimientos, el trans y el poshumanismo son no solo científicos, sino también tienen su sesgo muy marcado en el arte, empiezan a ver de que en realidad el ser humano tiene que transformarse, y que lo que lo va a transformar es la tecnología. ¿Qué es lo que en 1950, ya vamos a ver más adelante, aparecen, digamos, ya se venían trabajando, pero empieza a cobrar fuerza ya la computadora, ¿sí? Los sistemas informáticos. Se empiezan a hacer accesibles, mucho más accesibles, aparecen las IBM grandes que ocupaban toda una habitación, y después eso se va como achicando. Todo eso, junto con otros avances tecnológicos, se dan los primeros trasplantes en la década del 70, ¿sí? O por ejemplo, empiezan a aparecer los marcapasos, ¿sí? Empieza a darle la idea de que, bueno, el hombre puede llegar a una vida eterna, pueden ser autosuficientes. Empiezan a aparecer la idea de los cyborgs, ¿no? O sea, de la ingeniería genética, y se llama transhumanismo porque es un ser humano en transformación, ¿sí? Bueno, acá tienen, por ejemplo, Jules Marquet, que Joseph Murray fue pionero en trasplantes y premio Nobel. De hecho, a las personas que les ponen una prótesis son consideradas por todas estas corrientes transhumanistas, ¿sí? Son transhumanos, personas mejoradas. El objetivo es llegar a ser un poshumano. ¿Mm? Hasta incluso tienen una fecha para eso, cuando uno pueda descargar su mente en una computadora y prescindir del cuerpo, sería como un salto evolutivo en donde no existiría, digamos, de ninguna manera el cuerpo o la biología como la conocemos hoy. Es muy loco todo, pero algunas experiencias se están haciendo, sobre todo con las teorías cuánticas y demás. Después hay mucho por investigar, ya lo vamos a retomar el tema. De todas maneras, ustedes no se queden esperándome a mí, pueden empezar a investigar ya, no hay ningún drama, ¿sí? Entonces plantea este próximo salto evolutivo de la especie, ¿sí? Es un transhumano cibernético que va a dar origen al poshumano, ¿sí? Y yo acá les puse fase última en que la especie humana quedaría borrada, y les puse ver Ex Machina, es una película de medio pelo, pero plantea muy bien este tema. Y por supuesto hay toda una corriente filosófica cultural, ¿no? Que es un poshumanismo filosófico cultural, que es el paradigma de pensamiento alternativo al humanismo ilustrado, ¿sí? Nosotros ahora hacemos una introducción muy general, porque todo el cuatrimestre vamos a trabajar con estas tres líneas de pensamiento, y ahí dentro vamos a ver posmodernismo, biotecnología, arte digital, cómo fue ocurriendo. Entonces,
este cuadro que tenemos acá está bueno que ustedes lo tengan, bueno, ya se los acabo de dar a mano. Eh, acá hay un documental que se llama Transhumanismo, me amplió la memoria, ahora corro como Usain Bolt. Bueno, está en este enlace, véanlo. Acá tiene otro documental, les dejo otro enlace, son cortitos, creo que esta es una entrevista. Y porque son discusiones muy actuales, es lo que se está discutiendo hoy. ¿Mm? Bien, entonces vamos a ver qué pasaba en el arte, en, qué es el arte y el humanismo, el arte y el transhumanismo y el poshumanismo, ¿sí? Yo considero que Leonardo da Vinci tenía un pensamiento transhumanista. El tipo se pasó la vida inventando aparatos que hicieran mejor la vida del hombre, ¿sí? Esta pregunta que yo hago acá arriba, no, por favor, es solamente mía. Si ustedes lo repiten por ahí, diga una locura de la profe Barrio Nuevo, para que no los reten a ustedes, pero realmente fue quería trascender, ir más allá de las posibilidades del ser humano en ese momento. ¿Sí? Quería que el ser humano volara, que el ser humano tuviera otras capacidades. De hecho, hay dibujos de él, del cuerpo humano, que están tratados prácticamente como máquinas, la unión de los tendones con los músculos y demás. Había toda una cuestión de investigación. El arte en el transhumanismo estaba centrado en el humanismo. Él no es el único exponente, Leonardo, vamos a ver uno o dos de cada uno nada más, en el hombre y todo lo que al hombre le hacía falta, ¿sí? Empiezan a suceder tecnologías blandas que ayudan en las cuestiones artísticas, como la aparición de la perspectiva, ¿sí? Y todo, incluso el espacio compositivo, empieza a cambiar. Después leanlo tranqui. Acá vemos obra de Leonardo da Vinci, La Última Cena. Y la humanidad siguió su camino, ¿sí? Y fue avanzando, entramos en el siglo XX, empezaron a ocurrir algunas cosas a nivel científico que nos hicieron pensar de que, bueno, de que sí, la tecnología podía cambiarnos. Entonces el transhumanismo tiene su propia línea de tiempo, que está acá arriba. La evolución según el transhumanismo. El universo inanimado, ¿sí? La vida no consciente, y eso sería todo hasta la aparición del humanismo. La humanidad, según ellos, aparecen con el humanismo, y después viene la transhumanidad y la poshumanidad. Y después no sabemos, por eso el signo de pregunta. ¿Cuáles son las tecnologías transhumanistas? La nanotecnología, las tecnologías de la información, la ciencia cognitiva, la realidad simulada, la inteligencia artificial, la superinteligencia, la transferencia mental, la preservación química y cerebral crónica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimo, muchísimo para hacer. Los artistas trans y poshumanistas que se declaran trans y poshumanistas trabajan muchísimo con estas acercaciones, con estos acercamientos científicos. Lo que estamos viendo ahí es la Universidad de la Singularidad de Silicon Valley, que es una universidad creada para los estudios transhumanistas en busca del poshumano. ¿Sí? Es de la NASA, por supuesto. Hay otras, pero más pequeñas. Arte y transhumanismo. En la literatura podemos encontrar libros como, ya van a ver ustedes que se les vienen a la memoria algunas cosas, ¿sí? Como Neuromante, que es de 1984. Yo Robot, la deben haber visto la película, está basada en una película, en un libro de 1950, ¿sí? De Isaac Asimov, ¿sí? Una de las más emblemáticas es Gattaca, si la pueden ver, véanlo, los que no lo vieron. Gattaca plantea de que uno tiene un clon, y ese clon es para hacer digamos, auxiliarlo a uno genéticamente. Y también hay una influencia grande en los videojuegos a partir de Metal Gear y de Deus Ex, que ahí se los nombro. De hecho pueden ver un videito, creo que tiene el enlace. Empieza el videojuego empieza a ser considerado recién desde la década del 80, 90 para estos días,
en algunas regiones como una forma de arte, sobre todo los entornos y demás, y ahora prácticamente está dentro del campo artístico el videojuego. Ya casi estamos en eso, ¿sí? Tanto el diseño, la programación, antes eran solamente por los gráficos, y ahora ya se entiende que es todo un conjunto, ¿no? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Sí, Bueno, sí. El Neuromante está buenísimo ese libro. sí, por favor. Y hay otros, ¿no? Que hay muchísimos. Yo acá puse algunos, como algunos ejemplos. ¿Qué pasa con el arte trans y poshumanista? Bueno, Marcel Duchamp no se declaraba transhumanista. Él, este término ni siquiera había aparecido, pero sí empiezan estas ideas de mejorar y de cambiar eh, el cuerpo, ¿no? Las personas le pedían a Duchamp que ideara una forma diferente de ser, ¿sí? Estamos viendo algunos antecedentes, ¿sí? Acá los tenemos, bueno, venimos un poco más acá, en 1981 Andy Warhol, ¿sí? Que vestido como un travesti y considerándose como una obra de arte, empieza todo a centrarse en el mismo cuerpo, ¿no? En la persona. Después acá ya tenemos uno de los primeros que se declaran o que son considerados, vamos a ver otros, ¿no? Pero el tipo, no me acuerdo el nombre, Falcon, eh, hace uso de los anabólicos, o sea, de medicamentos, para modificarse, para mejorarse, ¿sí? Y admite que su trabajo no se inclina en una reflexión ética ni moral, sino que se justifica en admitir que tiene cuerpo y que éste se agota. Por lo tanto, se repone. ¿Sí? Esa es la idea del transhumanismo. Es un cuerpo que se agota. Por lo tanto, lo reponemos. O lo arreglamos, o lo modificamos, o le ponemos un chip. Una de las autoras emblemáticas del arte transhumanista es Natalia Vitamore. Ella presentó, este es uno de sus proyectos, ¿sí? Pues ahí les dejé la página para que entren. Se llama, es un postulado, son una serie de láminas de láminas digitales, digitalizadas y demás, en donde se imagina todo lo que tendría que tener este poshumano para ser eterno, ¿sí? De hecho, dice una fecha, este producto va a estar disponible a partir del 2030, porque era una de las fechas que hasta hace poco manejaba el transhumanismo o la Universidad de la Singularidad o algunos de sus postulados, digamos, pensadores, que entre el 2030 y el 2040 ya íbamos a estar en condiciones de ver a los primeros posthumanos. Eh, no sé qué decirles al respecto. Igual, yo les he dejado por ahí un enlace a una charla que tienen una filósofa, una médica, bióloga, bióloga, que se dedica a la bioética y, y gente del transhumanismo y demás, y charlan estas cuestiones. Parece que tan lejos no estamos, pero no sé si lo vamos a ver nosotros. Esto se supone que es un trabajo que ella lo hace sobre algo que realmente puede pasar o... Claro, sobre investigaciones científicas. Entonces ella nos propone, bueno, que este producto, especie de carcasa súper grosa es donde nos vamos a poder descargar nuestra mente y nuestro ser, y ya no vamos a depender del cuerpo carnal. ¿Sí? Se propone Ah, eso. como un avatar. Es como la idea del avatar surge en el transhumanismo. La película Avatar es sumamente transhumanista. De hecho, a él, si la han visto la película, el protagonista le sucede que después no quiere dejar su avatar, porque tiene que volver a la silla de ruedas. Entonces, todos estos conflictos también empiezan a surgir. Eh, bueno, sí, vamos a volver un poquito a donde estábamos. Tenemos otro artista de Starlack. Yo me encanta, no me haría una cosa así, pero trabaja ha experimentado con la biotecnología y también con la parte de los cyborgs. Trabaja mucho con performance, ahí le dejé la página.
Lo que tiene Starlack aquí es un clon de su oreja incrustado en su brazo, ¿sí? Que lo hizo cultivar y estuvieron trabajando con los científicos. Después se lo tuvieron que extirpar. Después lo intentó de nuevo, no le funcionó. Pero la obra de Starlack siempre tiene que ver con su propio cuerpo y con esta idea de mejorarse, ¿sí? Entonces en esta... Ahí me mandaron un enlace, ya lo vamos a ver. En esta hay les puse una referencia ahí de esta performance. Eh, Véanla, es bastante impresionante. Entren en la página de Starlack y vean que hay cuestiones que ocurren, digamos, y que son viables y son aplicables al arte. Después tenemos a este personaje que se llama Neil Harbison, que es un artista que es daltónico, ¿sí? Como ningún médico le quería hacer lo que él quería, él se puso a investigar y armó esta especie como de antena eh, que le permite, cada color tiene un sonido y está incrustada en su cerebro esa antena, así directamente. Ahí tienen una conferencia que él dio en TEDx, es bastante divertido para hablar y demás, y él genera toda una obra a partir de las ondas sonoras o las vibraciones de los sonidos. Es una modificación, es considerado el primer transhumano, o sea, la primera persona que tiene una tecnología que le está funcionando y lo está ayudando. El problema que tiene es que le costó mucho, digamos, o sea, no está, no pudo ni siquiera hacer pruebas científicas de esto. O sea, él es la prueba científica y ya lo van a ver en otra entrevista que por ahí les pongo el enlace. No se sabe qué va a pasar, si se le va a infectar el cerebro o qué y demás. Directamente fue y lo hizo, ¿sí? Y bueno, esas son las escalas sonocromáticas que él maneja en base, bueno, a los colores y a los hercios, ¿ven? Están los hercios aquí y demás. Bueno, a los chicos sordos o muchos sordos se les hace implante cocleares, que es como que se le pone una especie de imán adentro de la corteza del cráneo y tiene un imán o Sí, un dispositivo son, afuera que son, para, son para transhumanos. oír. Vos le preguntas a un transhumanista y es un transhumano. Yo tengo una malla puesta que no va a ser absorbida por mi cuerpo entre dos músculos porque hubo que suplementar. Podría considerarme no la mujer biónica porque no lo soy, pero la, la idea del hombre nuclear y la Genial. mujer biónica viene de esto, ¿no? Está Sí, sí. buenísimo. Bueno, o sea Bueno, que, dentro de la cultura sorda está muy mal visto a los chicos, o sea, o las familias que le hacen implante cocleares a los hijos, porque ellos defienden la cultura sorda, dice, y si nacieron así tienen que aprender la lengua de bueno, señas y como que no hay posibilidades de es una visión mejorar. humanista de la Claro, persona. sí, En sí, sí. cambio, la transhumanista supone una mejora. Y vos hablas con un transhumanista neto y te va a decir, yo no soy neta de un lado y del otro. Me dan miedo muchas cosas, chicos. O sea, y me parecen fantásticas a la vez, porque es así. Ya vamos a ver que en el campo del bioarte hay, pero para hacer dulce. Pero yo creo que que vos, si hablas con un transhumanista te va a decir, bueno, pero ¿por qué aceptar que se quede en esa condición si se puede mejorar? O sea, una cosa no anula la otra, son dos postulados éticos creo que se contraponen, más que el hecho científico o el hecho artístico o el hecho... ¿sí? Pero bueno, me pareció como re interesante que fui como muy rápido, ¿no? Pero eh, sí, pensé que me iba a llevar más tiempo. Bueno, acá está Geraldine sumando cosas. De hecho, ¿sabés qué? Lo voy a poner, lo podemos sumar al el manifiesto Cyborg. Sí, ya lo vamos a ver. O sea, hay como varias cosas igual. El NetArt, por ejemplo, que es la obra per se para Internet, fue una de las primeras maneras de tratar de que la red Internet sea
no un lugar de acogida del arte, sino que sea arte, ¿sí? Sería como, en vez del cuerpo humano mejorado, sería el arte mejorado tecnológicamente, entre comillas, y posibilitaba otras cosas. O sea, esto se da en como muchos campos así. Es lo primero que quería presentarles porque me parece que si no entendemos esta idea, todo lo demás yo les puedo explicar el bioarte, pero va a quedar como un dato aislado, o les puedo explicar por qué Nanjo Pai toma los satélites y para generar sus primeros videoartes en la década del 60 y esto, qué ocurre después con esto, ¿sí? Y también va a quedar como un dato histórico. En realidad la idea es no perder esta visión de lo que está ocurriendo hoy. Ojo, que hay gente que sigue este, haciendo pintura. Yo de hecho sigo dibujando, me encanta dibujar, o sea, pero una cosa no invalida la otra. Hago eso y me puedo mandar una obra multimedia por ahí. No me voy a colgar como Starlack porque me parece un horror. Pero sí lo he visto a él en España en el año 2004 en, en una presentación con unos biobrazos y unas biopiernas y el tipo, o sea, bueno, generaba luces y generaba toda una performance. ¿Qué es eso que vimos en una de las fotos? Yo ya lo cerré, pero después, bueno, búsquenlo en el PDF. eh, y era bastante interesante verlo. Yo en ese momento no tenía idea qué estaba haciendo el tipo. Tuve que ponerme a estudiar qué era el transhumanismo, o sea, de qué se trataba. Yo había empezado a hacer arte interactivo, que era un concepto que sí conocía, pero no tenía idea que tenía relación con esto, por ejemplo, ¿sí? Que estaba viendo. Fue como bastante impactante. Eh, por supuesto me falta plata, me da miedo algunas cosas, eso es así. Pero bueno, se puede hacer. En Argentina se hace mucho arte que tiene que ver con el transhumanismo y ya lo vamos a ver también. ¿Dudas? Profe, ahí el enlace Sí, que tiré de una noticia a ver. de, de la semana pasada, sí, 21, no sé, creo semana 21 de agosto, es reciente. Dice capacidades futuristas que Sí. Elon Max lo conocen, ¿no? Y fíjense en el Musk, término que no. usa, futuristas, o sea, siguen tomando hasta todas estas, porque es muy difícil de asimilar. ¿Sí? Entonces se siente como una cosa de ciencia ficción, o sea, hacemos futurología, ¿no? Y el equipo de Neuralink quieren dar a la humanidad con su dispositivo que conectará el cerebro a un computador. ¿Sí? Una serie que tienen que ver, se llama, es muy cortita, si se lo pueden bajar, Years and Years, ¿sí? Yo voy a ver si acá si yo la tengo, pero está muy pesada para subirlo a algún lado. Voy a poner el enlace de para que lo leamos, ¿sí? A ver que la busco la serie. De hecho la comentan en una de las entrevistas. Es una serie que arranca en el 2019 y en vez de contar para atrás cuenta para adelante. O sea, hace como una especie de futurología, El aparece futuro. el transhumanismo, lo que ocurre a nivel sociopolítico con todo esto, ¿no? Déjenme que les voy a mostrar algunas. Puede ser que me acuerden en qué capítulo está, porque como estamos Cuando con. hablas del término futurista, futurismo y transhumanismo, es No como, es lo mismo. El no. futurismo fue parte de las vanguardias que se dieron en la primera mitad del siglo XX y está muy ligado a la modernidad, ¿sí? Y el transhumanismo y el poshumanismo son más parte de la posmodernidad, o sea, la descentralización de las ideas y las mezclas permitió toda esta todo este florecer de las ideas transhumanistas, estemos éticamente de acuerdo o no con ellas, ¿no? Porque uno puede estar o no de acuerdo. Pero acá Eh, cuando te habla de la noticia, esta actualidad, capacidades futuristas más, Neuralink, porque ¿no? eso es lo que decía recién, siguen asignándole un término eh, sesgado, digamos, porque
cuando vos decís capacidades Ah, futuristas, es como que claro, no fuera claro. ciencia, parece que fuera, digamos, un juego. Sí, incluso hay cuestiones éticas así que bastante graves, pero, Claro, ahora. ¿entendés? ¿Cuál es la Sí, idea? sí, Es sí. como, no sé, para mí no cambia nada, no ha cambiado en nada que a los afroamericanos dejen de decirle negros, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la condición que tienen pobres que son en Estados Unidos, que están siendo esta lucha de razas al Pepe. Ha cambiado algunas cosas, pero no ha cambiado nada. O sea, es como si le dijeran, hubieran el futuro. La mirada futurista está puesta peyorativamente. A eso me refiero. ¿Sí? Ahora voy a ver si puedo hacer correr este. Dame en un minuto. Tengo que encontrarlo. You watch me. I'll be back. She's a monster. I think she's. Hay una escena en donde la hija de la pareja, que es lo único que le voy a mostrar para no spoiler, le dice que bueno, quiere ser transhumanista, ¿no? Pero les voy a mostrar cómo se da. A ver, denme un minuto. No me acuerdo en qué. Son 6 capítulos nada más. Buah, no lo puedo encontrar. Véanla. Se llama Years and Years. Y lo que tiene de aterrador es que todo lo que nos muestra es muy cerca. O sea, no hay un, un extremo escenario, por ejemplo, máquinas por todos lados. No, no. Nosotros vemos los autos como los conocemos. O sea, hay una cercanía es bastante rara, digamos. Y por supuesto plantea un futuro distópico. Bueno, ¿le gustó? Sí, muy bueno. Muy bueno, Sí, a Nicolás. mí particularmente me interesa mucho este tema, así que me encantó. Estoy estudiando lo que es el transhumanismo y un poco como, bueno, los cyborg, el biocontrol, qué sé yo, desde una perspectiva filosófica. Entonces, como que llevarlo al arte me parece muy bueno, tener datos del Y arte. es que todos los que han elegido la multimedia alguna inquietud por esto tiene, ya sea porque están de acuerdo, porque son detractores o porque están curiosos. Digamos, Sí, no les es indiferente. ¿Sí? no, no, a mí para nada. No, me encanta. Ahora siempre va a estar esa ditopía entre transhumanismo o humanista con respecto como a una oposición en cuanto a un montón de decisiones, como hablaba ella recién del oído. Y claro, Es sí, medio, sí. es ¿Cómo? medio raro hoy en día como la división incluso entre transhumanismo y un humanismo que sea casi puro, porque estamos mediados continuamente por ejemplo, el control medicinal. Y eso, por ejemplo, muchos filósofos hablan al respecto de que ya sería como una especie de gente, de personas intervenidas de cierta manera. Entonces, como que ya estamos en la era de los cyborg, básicamente. Sí, estamos en la era de los cyborgs, pero no estamos en el salto evolutivo que nos permita decir o dejar atrás el cuerpo. De todas maneras, yo lo No, que no, no, pienso, ¿no? Creo que el humanismo defendía al ser humano de tal forma que en su integridad como lo conocía, y eso estaba bien. Por eso le cuesta mucho a los humanistas así acérrimos comprender lo que se está viniendo con el transhumanismo. ¿Sí? Ojo que yo no he tomado posición, no me siento ni cómoda ni incómoda con lo que se viene. No sé si me va a gustar o no, no tengo una posición en ese sentido. Eh, bueno, también soy de los 80 en una época en donde salíamos a bailar, chupábamos, fumábamos, tirábamos las cosas en la calle, o sea, nadie nos decía a nosotros, o sea, conciencia ecológica no teníamos, por ejemplo, ¿sí? Es como la Y, aceptación o no de claro, lo que la tecnología claro, puede pero Profe, mejorar. sí, una oración, consulta, profe. las que quieras.
Más que nada el poshumanismo está muy relacionado al desarrollo tecnológico, ¿no? Y como todo desarrollo tecnológico, a la economía o a cómo esté la situación de ese tiempo en que se desarrolle. Hay Ujú. artistas que exploren el tema de la desigualdad, porque al día de hoy, digamos, conseguir prótesis o tener algún tipo de acceso a implantes tiene como su barrera de entrada económica, y si se habla a nivel global de que la humanidad va a ser trascendida, hay artistas que enfocan el tema del punto de vista de la desigualdad que eso generaría. Sí, ya hay algunos, bueno, de hecho, hay movimientos que están empezando, pero no está como claro todavía porque es una discusión que se está dando en este momento. En esa entrevista que por ahí les puse, véanlas a todos los enlaces, porque están buenas, no son muy largas, se discute este tema, ¿no? Que la diferencia ya, supongamos que nosotros seamos trasladados todos a una máquina, a una computadora o lo que sea. Ya la diferencia no va a estar en que si sos mujer, varón, gordo, flaco, negro, blanco, sino la diferencia va a estar en la posibilidad económica que tengas de acceder o no a cierto tipo o calidad tecnológica. Ese sería el nuevo racismo, por decirlo, no sé cómo explicarlo, Claro. pero no sé, Horacio, si respondí. Entonces hay toda una discusión ética en relación a eso, es lo que de hecho ya está ocurriendo. Nosotros con la cuarentena se ha dejado en evidencia lo que ha ocurrido en nuestro país, por ejemplo, con el acceso a la tecnología, ¿sí? Y ya se está hablando en esos términos, ¿está? Sí, sí, yo no soy tan optimista con respecto a la tecnología, por eso lo preguntaba, que siempre más allá del arte en sí, va de la mano con el desarrollo económico, y como Claro. pintan las cosas, parece que de acá a 300, 400 años no se puede resolver eso. Y también pensaba mucho en el tema de los supersoldados, ya que mencionaba Terminator y eso, que hay investigaciones, y de Claro, hecho, bueno, sí. desde los nazis en adelante, que de usar esa tecnología para eso, para tener mejor visión nocturna, tener más fuerza, todas esas cosas fantasiosas que eran antes, ahora podrían ser realidad, pero se usarían de una forma que no sería para el bien de la humanidad, por decirlo así, ¿no? Sí, o como pasó con el átomo, por ejemplo, con la Claro, energía nuclear. O sea, sí. no fue creada con la intención de que se crearan bombas, pero ahí fueron. Y esa tecnología pasa en todo, digamos, ¿no? Pero sí, yo tengo una discusión con mi mamá sobre los nazis, y pues mi mamá, bueno, es vieja, ¿no? Entonces no llegó a estudiar el transhumanismo a pesar de ser profesora de historia. Además que es una cosa que está ocurriendo el transhumanismo. Y le digo, mami, Hitler era un transhumanista, o sea, el guaso, o sea, dice, no, pero eso no, porque según vos y no sé qué, bueno, se arman todos unos líos. Pero no hay arte, hablando de arte, ¿no? No hay arte que sea, que deje impacto en la historia de la humanidad si no tiene discusiones e implicancias Claro. sociotécnicas, sociomorales, socioeconómicas, Si ¿sí? no toca las fibras ahí Claro, de si no alguien. estamos haciendo arte decorativo para que algún venga, compre y lo ponga ahí. O sea, si Pero ustedes... Sí, quería preguntarle si vio la película Ghost in the Shell, el anime sí, japonés. ¿Lo vio y qué le sí. pareció? Si lo considera a Y la yo, película, ¿no? Como película. pero como película es muy buena. Ah, otra que tienen que ver es Páprica, y otra, hablando de África. Ghost anime, in the Hell es el fantasma en el infierno. Shell, Ah, S-H-E-L-L. Shell. Shell. Sí, pero no vamos a spoilear. Sí, no, no, no. Pero le gustó, le gustó. A mí me gustó. La otra que vi, ay, Paprika. Páprica está muy Paprika. buena. Y acabo de ver, ay, ¿cómo se llama? Sí. No, Paprika acabo de de ver, este. espérense, que la tengo acá, esta sí se las puedo compartir porque la acabo de ver recién. Es una forma muy, a ver, está planteada en un momento más atrás de la historia, pero la forma en que está pensada la película es bastante transhumanista en el sentido de cómo trabaja sobre los pensamientos y los recuerdos de la película. ¿Sí? Esperen que lo tengo que abrir. Eh, 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 eh. Acá está. Acá les comparto pantalla.
solas. Ya les comparto pantalla. Sé que no pueden no escuchan el audio, ¿no? Sí. El ¿Al Sí, de escuchamos. pantalla compartida? de pantalla compartida, no sé cómo funciona eso. Sí, escuchamos a veces. A veces. Bueno. Es una actriz, ¿sí? Que le van a hacer un documental y ella empieza a recordar, ¿sí? Pero uno no dilucida hasta el final lo que ocurre con esos recuerdos. Los dibujos son buenísimos. Esta es una que recomiendo. Se llama... Vamos al comienzo. ¿Alguien lo puede tipear en el chat mientras lo muestro? Porque yo como que no estoy teniendo ahora acceso a todo. Me es muy difícil pues. Espérense. No. Ese no es el nombre. Espérense, sale por acá, por acá. ¿El nombre de Ahí qué, va. profe? ¿De la peli? ¿Qué? El nombre de peli. Ah, bien. Es muy temprano para acordarme el nombre de esta peli, pero... Ah, no Paprika es es una. Paprika. Paprika es Paprika otra. es una. Paprika es otra. Ah, Pero no pensé la que tengo a mano. no estaba viendo la pantalla, por eso, perdón. Pucha, De esta peli no sé cuál será. se me No pasa. es el título del archivo, ¿no? No, no es el título del archivo. Sí, la actriz del milenio se llama, perdón. Ahí está. Este y solas que pusieron ahí como un referente, no había hablado el profe de sonido de un y solas. Sí, puede ser. No, no, no. No, Valentina había compartido un enlace. ¿Vos lo conocés, Gaby, a Leonardo Solas? Leonardo No. Solas. Es genial, es fantástico. Aparte, es muy investigador de todos estos temas. Ahora va a ser de nuevo un seminario, ya lo hizo. Pero que no hemos tenido es nuevo, el Leo. O sea, no lo conozco. No hemos No, tenido tiempo de conocernos con esto. No es es profe viejo de tremendo. la casa, digamos. Eso dicen. ¿Cómo? No entendí. Que es alguien que no conozco ahora, digamos, en este momento, por la cuarentena y todo lo demás. Ah, está, no, pero igual hace muchos años viene como investigando este tema. Hizo un seminario que convocó a 100 personas, de gente de todo el país y de afuera también del país, donde reflexionan todos estos temas, algoritmos y bueno, y todo lo que es máquinas, cyborg, las máquinas que hacen arte. Ahí compartí el enlace porque ese mismo seminario lo vuelve a repetir ahora y en octubre hace otro. Es muy, muy completo, o sea, tipo estudia un montón y te aporta mucha Mm. bibliografía. De hecho, yo tengo bibliografía para el que quiera, pero es súper Sí, no, profundo no, en estos temas. ya sé quién es. Yo estaba pensando en dónde carajo estaba Peladito, eso que les va. quería mostrar. Ya ahora lo estoy viendo acá en el Facebook. Y Sí, sí, ya sé quién es. Sí, es un grosso. sí, sí, Es sí. un A grosso. mí por lo menos me gusta Jime, cómo capacita. Sí, tengo una pregunta. ¿Vos hiciste el seminario? sí, tengo todo el material si querés. Ah, Qué bien, bueno. perfecto. Después te hablo. Dale, dale. Bueno, Sí, somos está dos, bárbaro. Jimé. Dale, sí, sí. Somos todos, me Todo, parece. Bueno, Quedamos todos si de... querés, yo lo puedo subir para que lo compartan Ah, todos. O dale. sea, me lo Ah, pasas a pásaselo a la mí y yo profe. se lo subo. Sí, sí, él lo único comenta de que lo compartamos con gente que realmente tenga interés, no para difundir así en redes, porque es una investigación muy profunda que él está haciendo, pero que sí autoriza para que lo comparta gente que le interesa Claro. el tema. Pero sí, Qué sí, bien. fue fantástico. Yo no sé qué me pasó con mi cámara, que se fue, pero me oyen, ¿no? Sí, sí. No quiero tocar nada para no... Pero sí, hay cuestiones muy celosas. Yo cuando tomé al Museo Carafa como un ser vivo aquella vez, fue muy poco comprendida esta idea. Se creían que era una cosa que estaba como simulada, o sea, Claro. eh, ¿cómo los sensores nos están contabilizando, nos están, sí, o sea, hasta incluso la gente se siente invadida
en su ética, en su forma de vida, a la gente no le gustan los cambios. Entonces está bien la recomendación de él porque no es para que ande por ahí y lo defenestren, digamos, en su investigación. Al Pepe. A menos que te debe costar una investigación así, ¿no? Bueno, si ustedes hacen arte multimedial en serio, van a poder utilizar todos los recursos disponibles del arte desde la hora cero de la humanidad hasta ahora. De eso se trata. No de desestimar recursos, sino de usar lo que hace falta para lo que quiero decir. Recuerden, cada obra de arte es una unidad. Y ya la unidad no está concentrada solo en la pintura, solo en el dibujo, solo en un instrumento musical o en una partitura, sino que para que esa unidad funcione necesita a lo mejor de la performance, de un tallado en piedra que interactúe con un video o de la interacción de una persona con modificaciones de planta genéticamente, no sé, ¿sí? Recuerden que tienen todos los recursos de la humanidad a disposición. Esa es la idea del arte multimedial. Yo un poco era lo que criticaba cuando armábamos la carrera y quedó un poco ese sesgo, es centrarlo solamente en lo digital, ¿sí? Y creo que supera la idea de multimedia a, a lo digital. Lo digital es hoy, tenemos esa opción, pero supera de hecho la ópera para mí es el arte multimedial por excelencia, ¿sí? Es el que dio el pie a la idea de decir, bueno, podemos hacer muchas cosas con otras artes y crear una obra de arte en particular, se generó un género a partir de eso, ¿sí? Que es la ópera. Pero en la ópera intervienen las artes escénicas, el cuerpo, la danza, la iluminación, la plástica, la música, la composición musical, la composición coreográfica, o sea, y vamos, y vamos, y vamos, ¿no? Y ahí tenemos una puesta en escena de una de las primeras puestas multimediales, si quisiéramos Sí. tomar el concepto en estado puro. No sé qué opinan ustedes. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí, va todo. Yo Además, las opino cosas que se lo están haciendo mismo. en el cine. ¿Cómo? Yo opino Geraldine. lo mismo, yo opino lo mismo, creo que lo analógico, o sea, cuando hablamos de medios, hablamos justamente de eso, o sea, tal vez se lo asimile a la nueva realidad o como a la virtualidad, pero porque es lo nuevo, no sé, es como una eh, asimilación casi intuitiva, tal vez, probablemente, pero me parece que tiene que ver con los múltiples formatos y múltiples formas de expresarnos a través de diferentes medios. Y eso puede ser desde un cianotipo como nos mostrabas, hasta combinación de perfo, no sé, cyborg, etcétera, 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 etcétera. A mí Sí, eso en particular me interesa, como que además yo vengo de un campo que es un poco digital, pero también es un poco analógico, entonces como ¿de que dónde esa venís? combinación, ¿cómo? ¿De dónde venís? Yo hice un poco de diseño gráfico que terminé dejando porque no es lo que me gusta, pero soy fotógrafa. Estudié fotografía, soy fotógrafa y me interesa la fotografía como o los métodos o procesos especiales en la fotografía más analógicos, como puede ser el cianotipo, etcétera, etcétera, de cosas, o la fotografía en laboratorio, pero también me interesa lo digital, o el Photoshop, o sea, ese tipo de cosas. Eh, y nada, también estudio filosofía, entonces como que hago una combinación de varias cosas y me parece que lo multimedial también me interesa mucho, la performance me interesa mucho, mi tesis de fotografía tiene que ver con eso, con la performance. Entonces, para mí es una gran combinación de cosas el arte, para mí en Sí, particular, para digamos. mí, alguna obra de arte tiene que tener lo que tiene que tener para que sea una obra. ¿Qué quiero decir? O sea, eh, excede lo técnico para que se transforme en obra y tiene postulaciones claras por parte de quien la produce a la obra de arte. Bueno, esto es así porque el artista piensa que esto debe ser así y es una conjunción. Es como si pensáramos en el cuerpo humano y todas las partes del cuerpo y como yo lo trato el cuerpo y lo que hago con mi cuerpo hablan de mí. Esa soy yo. No podría existir sin las partes, digamos, ¿no?
en el sentido no físico, sino en el sentido de quién soy, de cómo me construyo día a día. La, yo no sé si va a ser bueno el salto evolutivo cuando se dé. No voy a estar, gracias a Dios, que está muerta ya. Pero, o no, a lo mejor me hacen una mejora y vivo Estás eternamente. mejorada. Va a De- ser un cyborg, profe. Desconozco qué irá a ocurrirnos, pero lo más interesante Error, que error. tiene, lo más interesante que tiene es que los seres humanos somos increíbles. Chicos, somos increíbles, o sea, no hay ética ni moral que frene nada. Y por eso siguen ocurriendo las guerras también, o sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y sigue ocurriendo los desastres medioambientales y todo eso. Pero somos increíbles, podemos crear, el hecho de crear la tecnología son nuestras garras, nuestras uñas, nuestra manera de sobrevivir y a su vez es nuestra manera de destruir, ¿sí? Entonces, bueno, ahí empiezan todos los planteos éticos, morales, filosóficos y demás, que estuvo re linda la charla, chicos. Pero Sí, esperen, yo sí, creo Jimena. que para mí, o por lo menos mi búsqueda existencial, pasa por lograr un equilibrio entre lo que es lo tecnológico y el contacto con la naturaleza. A mí me pasa, me gusta todo lo dual, o sea, me encanta lo tecnológico y me encanta el barro. Eh, de llegar como a un equilibrio de las dos cosas, porque todo tecnológico es como que de alguna manera, no sé si es tan sano, y todo lo que es natural en cuanto a esto de volver a los ancestros, a la medicina ancestral, al, a llegar a otro estado en conexión con la naturaleza y en equilibrio, me parece que congeniar esas dos cosas sería como para mí lo ideal. No sé si hay alguien que está en esa investigación o Y qué. lo que pasa es que creo que venimos de una época y un periodo de exclusiones. A ver, esto es válido y esto no. De hecho se ve desde lo más estúpido como es la apariencia externa. Si sos flaco está bien, si sos gordo está mal, si sos alto. Yo que tengo no llego al 1,60 m, por más que esté re flaca, la época que he estado flaca, siempre he sido media gordita, pero la época que he estado flaca, me voy a comprar de mi talle, que se supone que hice yo, y me sobran 3 metros de pata. O sea, es como, digamos, hay siempre una exclusión. Estas son las discusiones y estas exclusiones se trasladan a todos los ámbitos de la vida, desde la medicina hasta el color de la piel, todo, 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 todo. Hablando de la medicina en particular, bueno, venimos de una época, y sigue esa época como ese pensamiento como corriendo y se va superponiendo a este otro que de retomar estas, estas ciencias excluidas, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Gutenberg con la imprenta? ¿Sí? O sea, no se miraba a Oriente y cuando Marco Polo pudo llegar a Oriente, por una cuestión técnica también no podía llegar a Oriente, ¿no? No podíamos llegar a Oriente en la antigüedad, y cuando se llegó a Oriente, porque la navegación avanzó, porque hubo un montón de cuestiones tecnológicas, avances que lo permitieron, se trajo eso, pero fíjense que Marco Polo lo trae en la antigüedad y recién sobre el final del medioevo, comienzo del Renacimiento, aparece la imprenta, que es un retomar eso, qué sé yo, no sé, me imagino que Gutenberg entró al claustro de algún monasterio y descubrió esos tipos chinos, y esa imprenta china derrumbada en algún lugar y dijo, ¿ves? ¿Y esto qué es? A ver qué podemos... No sé, me imagino una cosa así, o que estaba Claro. adaptado y estaba prohibido a lo mejor, sin, no sé, cómo habrá sido, digamos, la exclusión de ese invento en su momento. Pero pasaron muchos años desde que Marco Polo la trajo hasta que realmente Gutenberg lo pone en funciones para Occidente. Entonces, bueno, creo que eso se repite cíclicamente. Estamos como en ese... Bien, les dejo 15 minutos de recreo. ¿Con quién tienen ahora? No, Con Franco. sonido con Franco Pelini. Bien.
Va a ser ya le voy a colgar todos los enlaces que acabo de abrirlos, a los que me acaban de mandar. Después te La, paso lo de yo, Solars. yo les puse acá la de Millennium, hay otras muy buenas también. eh, la pueden buscar así, si saben, saben cómo descargar, robarse películas. No Sí, debería re. aconsejar eso, pero digamos. Con Estremio, profe. Sí, bueno, Capaz que está. en Streamio debe estar. Y si no, a ver, busco la página en donde yo lo bajo. Dice, sí, usa también. El mejor programa para torrent para mí y que no mete ningún bicho es el del V, que se los escribo ahí. Y la página, espérense que la tengo que buscar. No, no, la debo tener por acá. Acá está. Ahí se los pongo. Acá encuentran bastante cosas, digamos, para descargar, con la combinación del deluge y esto. Y bueno, y hay una aplicación que está muy buena para los que no saben inglés, que ustedes se descargan la película, ¿no? Y se posicionan arriba y vas a botón derecho y ponen descargar subtítulos en español y automáticamente se los descarga. Está muy bueno porque no tienen que andar buscando en ninguna página. Pero no me acuerdo cómo se llama la aplicación, ya lo voy a buscar porque no sale el nombre cuando lo activo. Dale. Eh, ¿Para nada. reproducir video, profe? O... No, para encontrar los subtítulos, esos que a veces no Ah, conseguís. Si no aparecen con esa aplicación es porque todavía no están los subtítulos. Está claro. bastante bueno. Bueno, chicos, ahora sí los dejo. En la clase que viene entramos en posmodernidad, así como lo vamos a ver de una manera muy particular. Y recuerden que somos parte de esta época que estamos estudiando en este momento, así que por eso el parcial es un ensayo, ¿sí? Eh, Dale. Tiene que ser un ensayo, ¿sí? Bien, besos. No me pueden ver, pero los estoy saludando con la Dale. mano. Nos Chao. vemos, profe. Saludos, profe. Chao, profe, nos Saludos. vemos. Chao.